Bien, entonces el teorema que habíamos adelantado. Sea S una superficie regular, P un punto en la superficie y B un punto en un vector en el plano tangente. Existe una geodésica gamma, claro, dentro de ese tal que en el 0 pasa por P y cuando derivo el vector tangente es justamente B. ¿Sí? Entonces esto quiere decir, insisto, que cualquier dirección en la que tomemos hay una geodésica en esa dirección. ¿Sí? Una particularidad que nos la vamos a demostrar es que si nosotros tenemos ahora un múltiplo de W de B, lambda por B, ahora este es nuestro nuevo vector tangente, que lo podemos considerar con lambda, por ejemplo, un 2, pongamos. 2 por B. Entonces la geodésica que salga, que salga con la velocidad 2 por B, entonces va a ser la misma curva gamma, pero parametrizada al doble de la velocidad. O sea, va a ser gamma 2 por T. ¿Sí? Que es algo que es bastante también intuitivo. Si nosotros salimos en una dirección, esto va a ser un determinado movimiento. Si salimos más rápido, va a ser el mismo movimiento, pero más rápido. Bien. La demostración de esto no es compleja, pero requiere pasarlo esto a cartas. Entonces, considerar una carta con un dominio con coordenadas U y B, ¿sí? Como siempre hacemos una carta con U y B, y entonces pensar que U de T y B de T entonces son las coordenadas de mi curva gamma geodésica sobre la superficie, y entonces las ecuaciones para que gamma realmente sea geodésica son las siguientes, ¿sí? Esto es entonces U segunda de T, 0 igual a U segundo de T, más, y acá tenemos entonces una ecuación de segundo orden, ¿no? Tanto con las incógnitas U de T y B de T. Acá aparece entonces la derivada segunda de U, la derivada primera de U al cuadrado, la derivada de U por la derivada de B, y acá la derivada de B al cuadrado. ¿Sí? Y estos términos se van repitiendo abajo, salvo que acá tenemos entonces la derivada segunda de B. Y tenemos estos llamados símbolos de Christoffel, que son funciones que también dependen de U, ¿sí? Cada símbolo de Christoffel y JK depende de U de T, B de T, ¿sí? Porque dependen del espacio en sí mismo. Entonces esto puede llegar a ser una ecuación sumamente complicada para resolver. Pero si nosotros pasamos esto para acá, entonces estamos escribiendo en forma normal, pongámosle un menos entonces a todo esto, estamos escribiendo en forma normal una ecuación de segundo orden. O sea, U segunda igual a algo donde aparece U primera, aparece U primera, B primera, U y B. Y lo mismo con acá B segunda. Entonces esto termina siendo un sistema de dos ecuaciones de segundo grado que se puede descomponer en 4 ecuaciones de primer grado y asegurar la existencia en cuanto estas funciones sean, por ejemplo, sea infinito. Entonces, así es como se termina demostrando. Nosotros llegar a estas ecuaciones nos implicaría hacer muchas cuentas que no tenemos ganas de hacer. Pero es interesante saber que a través, digamos, de esto se puede encontrar las ecuaciones geodésicas y comprender la complejidad.
La complejidad no solamente de conseguir los símbolos de Christoffel, que de última no es tan complejo, a partir de la carta que consideremos y haciendo varias derivadas de la carta se consigue, sino una vez que planteada la ecuación, resolverla, ¿sí? Ya si estos símbolos fueran constantes, ya es un tema resolverlo. Bueno, ahora, si estos son funciones, más complejo va a ser. El único caso sencillo es cuando estamos ante una superficie que es de curvatura cero. Entonces todos estos símbolos de Christoffel se hacen cero, entonces me queda un segundo igual a cero, b segundo igual a cero, y entonces se termina resolviendo muy fácil. A ver, no, esto depende. Yo estoy, en realidad no, porque yo puedo tener la curvatura nula, pero tener una parametrización donde estos símbolos no sean cero, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener el plano y parametrizarlo con con coordenadas polares, ¿no? R coseno de tita, R seno de tita, R y tita serían mis formas de parametrizar el plano, si quieren z igual a 0. Estoy parametrizando el plano, pero cuando vayamos a encontrar los símbolos de Christoffel no me van a dar cero. Entonces voy a tener ecuaciones difíciles de resolver para algo que, bueno, que ya sé que son líneas rectas. Pero esas líneas rectas vistas con coordenadas polares no son tan simples, ¿sí? Entonces cuidado con eso. Lo mismo pasa con el cono. Para que esto lo pueda ver fácilmente en el cono, necesito una parametrización muy especial, de tal forma que todas estas me den cero. Que no es la parametrización habitual de la superficie de revolución. Así que bueno, esto es bastante complejo aún planteando las ecuaciones.